Cordial saludo. El grupo conformado por los ingenieros Edison Ortiz, Willington Ortiz, Pedro Jaimes y quien les habla, Fanny Casadiego, como estudiantes de la Maestría en Informática de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, presenta para el ingeniero Marcel Molina, tutor de la materia Desarrollo de Aplicaciones Empresariales, un modelo para el desarrollo basado en el framework TOGAF para la creación de una herramienta para la generación y consulta de radicados PQR en línea integrado al sitio web de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Willington Ortiz. Soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación, vamos a hablar del análisis de la entidad que hemos escogido para este proyecto. La entidad es la Cámara de Comercio de Cúcuta, la cual es una entidad autónoma sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es ser depositaria de la confianza pública, correspondiéndole llevar el registro mercantil, que es la fuente más valiosa de información para la vida de los negocios, y fortalecer eficazmente las organizaciones y el progreso de la región. La Cámara de Comercio es una organización de servicio al Estado, a la comunidad y al empresario. Al Estado, mediante la presentación de programas, estudios, conceptos y su participación en todo aquello que pueda promover el desarrollo económico, regional y nacional. A la comunidad mediante campañas y actuaciones tendientes al mejoramiento de todas las actividades que incidan sobre el progreso socioeconómico de la región. Y al empresario mediante servicios directos como asesorías, información y ayuda permanente en su labor en los campos administrativos, económicos y jurídicos. La Cámara de Comercio promueve e impulsa el desarrollo económico de las regiones en donde actúa. A partir de este jueves 1 de agosto del 2019, su eslogan será "Nos transformamos para crecer". Las funciones de la entidad son, algunas de las funciones, porque son realmente son muy amplias las funciones que cubren y abarcan esta entidad para ayudar a todas las empresas de la región. Entre ellas tenemos que sirve como un órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes. Eso es muy importante, llevar el registro mercantil y certificar sobre todo los actos y documentos en él escritos. Designar un árbitro o árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo solicitan, esto en caso de necesitar conciliaciones entre las empresas y demás. También una de las funciones más importantes es organizar conferencias, editan o imprimen informes y estudios relacionados con sus objetivos y con los intereses de la región. Además también, entre otras, adelantan actividades cívicas e investigaciones económicas sobre aspectos específicos del comercio interior y exterior. Promocionan la educación, la cultura, la recreación y el turismo de todos los cucuteños. También promueven la capacitación de los empresarios a través de las conferencias de las que hablamos acá anteriormente y mantener servicios especiales para todos sus afiliados. El organigrama de la entidad se compone principalmente por la junta directiva, la revisoría fiscal, la presidencia ejecutiva, tenemos la secretaría general para la parte de formalización empresarial, las diferentes direcciones que la componen. Tenemos la dirección de comunicación, la dirección de control interno, DTI y la dirección comercial. Por otra parte, contamos con la coordinación de gestión estratégica de talento humano y la coordinación jurídica, la agencia de promoción de inversión, los centros de arbitraje y conciliación, amigable y composición, y de todas ellas se desprende la gerencia administrativa financiera, la gerencia de desarrollo estratégico,
la gerencia del Observatorio de Infomediación, la gerencia de competitividad regional y la gerencia de estructuración y gestión de proyectos. La misión y visión de la Cámara de Comercio de Cúcuta, como lo podemos ver, dice: nuestros propósitos es maximizar la generación de valor como agentes de cambio, aliados del tejido empresarial, con innovación, transparencia y compromiso social. Dentro de ella pues conseguimos la palabra innovación, que es el campo donde entramos todos los ingenieros o los profesionales que trabajamos en el campo de la TI, de las TI. Y en el siguiente proyecto pues vamos a ver cómo vamos a aprovechar esa parte a hacerla más notoria para el desarrollo de nuestro proyecto. La visión: para el año 2028 seremos más que una cámara de comercio, integrando servicios que transforman retos en oportunidades para los empresarios de la región. Como les comentaba, pues en este proyecto vamos a hacer una de esas integraciones. Dentro del análisis de esta entidad se lograron identificar algunas, insistimos, ya que para un proyecto tan extenso pues se trataron de identificar las características más relevantes que pudimos encontrar en el momento. Para estas tenemos entonces nuestra matriz DOFA, en la que podemos apreciar las siguientes fortalezas. Dueños únicos de la base de datos empresarial de la región. Este es uno de los activos más importantes de la Cámara de Comercio, ya que por él podemos conseguir bases de datos de cómo se mueven todos los sectores empresariales de la industria, para así hacer estudios de mercado y etcétera. Infraestructura tecnológica y ubicación de las sedes. Se pueden apreciar pues que cuentan con muy buenas estructuras, muy buenas sedes y una amplia cobertura virtual de servicios. Servicios diferenciados, como el CFE de innovación, observatorio económico, formalización y un centro de conciliación bien dotado, muy bien dotado. La cuarta fortaleza: la imagen institucional, que genera confianza y credibilidad dentro de todos los empresarios de la región. La quinta: alto poder de convocatoria. Y la sexta: solidez financiera. Las debilidades: exceso de tramitología interna en las áreas administrativas, sobrecarga laboral en algunos cargos. La infraestructura física es limitada, insegura, antigua y requiere actualización. Bueno, es insuficiente para los servicios de formación. La cuarta debilidad: bajo impacto en los programas de emprendimiento y alta dependencia de los ingresos públicos. Como le decía, esto es una entidad público-privada, sin embargo, pues aún se depende mucho de los recursos que el gobierno pueda suministrar para el funcionamiento de la empresa. La idea es que la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Cúcuta, pues más adelante pueda ser cada vez más independiente y tener mejor autonomía. Las oportunidades: la alta informalidad empresarial de la región, pues es una oportunidad, ya que es una oportunidad de buscar cómo llamar a más empresarios a que se formalicen y se organicen pues para llevar más progreso a la región. Tratados y acuerdos comerciales, pues es una oportunidad también, ya que por la ubicación estratégica de nuestra ciudad. Escasa oferta educativa de alto nivel y de calidad en la región. Para esto pues también se cuenta con algunos cursos y capacitaciones que ofrece también la Cámara de Comercio. La legislación de las zonas francas especiales, pues algo que se está buscando cómo aprovechar. Y el aumento de la demanda de información especializada, pues es algo que podemos, una oportunidad que se puede aprovechar, ya que la Cámara de Comercio son los únicos dueños de la base de datos empresarial de la región. Dentro de las amenazas conseguimos alto desempleo, alta mortalidad empresarial,
bueno, esta amenaza es también a nivel nacional. Se sabe que más del 65% de las empresas mueren o se acaban, se liquidan antes de los 5 primeros años. Esa mortalidad se debe en gran parte a muchos aspectos económicos, sociales y culturales que se presentan, y pues más en esta zona de frontera. El conflicto armado también, que es muy fuerte en esta región del país, altos costos de servicios públicos, la baja industrialización del tejido empresarial y la baja inversión productiva en la región. Este es pues el análisis que se ha hecho de esta entidad sobre la cual vamos a hacer nuestro proyecto de la herramienta que vamos a hacer para la generación de radicados de PQR, en la cual va a ir integrada al sitio web de la Cámara de Comercio. Es un proyecto bastante interesante, el cual vamos a ver a continuación. Descripción general. Se establece la interfaz para la radicación y consulta de PQRs desde la página de la entidad para los usuarios externos de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Vamos a ver ahora la perspectiva del producto. La herramienta para la generación de radicados y consulta del estado del caso será un producto diseñado para trabajar bajo un ambiente tipo web en las diferentes oficinas del área jurídica encargadas de la gestión de los PQRs. Esta herramienta permitirá la generación de número de radicados con el cual se podrá consultar el estado del caso de una manera eficaz y en un menor tiempo, y que favorecerá a los usuarios externos, ya que actualmente deben esperar a ser contactados para obtener esta información. Para ambientar la idea de nuestra aplicación, actualmente, como lo exige la ley, se debe capturar la información de un usuario que quiere radicar una queja, un reclamo, una sugerencia, una solicitud e incluso una felicitación. Estos datos se envían a un correo. Este es nuestro estado actual. Se envían a un correo. Este correo llega a un buzón con el nombre SIMDOC, que es atendido por un funcionario. Ese funcionario radica la queja, le asigna un número y le envía un correo electrónico o llama por teléfono. Normalmente es un correo electrónico al usuario. ¿Qué pasa si ese correo electrónico tiene alguna falla? O está mal escrito, o está mal el dominio, se pierde la información porque el usuario, ¿sí?, no va a recibir su número de radicado. Actualmente muchos usuarios se quejan porque radican una solicitud y quieren saber en qué estado está este proceso. Esto no es posible, tienen que esperar a que el funcionario del área encargada de darle respuesta le envíe un correo o un correo físico o un email con el estado de su caso, que normalmente es cuando ya tiene una decisión final. Pero durante el tiempo entre la radicación y la respuesta del caso no se tiene una manera de estar consultando esos radicados, ya que el sistema de gestión documental está diseñado para ser consultado de manera interna y no para los usuarios externos. ¿Cuál es la idea de nuestra aplicación? La idea de nuestra aplicación es que el usuario externo, ¿sí?, el usuario de la Cámara de Comercio, radique en ese formulario de captura de datos su información personal, su nombre, su documento, dirección, teléfono, correo electrónico. Genere un número de radicado con este botón de radicar. Puede anexar documentos si su caso lo requiere o si quiere completar la información, y posteriormente pueda entrar y con ese número consultar en qué estado está su caso. ¿Para qué es el login? El login sería para el usuario interno. El usuario externo no necesita un login, simplemente necesita radicar su caso y consultar su caso. ¿Qué pasa cuando el usuario consulta el caso?
va a dirigirse a esa nueva vista donde puede digitar el número del radicado y consultar su caso, o regresar y radicar un nuevo caso en eso, porque ya este tendría un número único radicado que se integrará a nuestro sistema de gestión documental. El login es una vista que va a tener un usuario administrador. Este usuario administrador es un usuario o es un funcionario del área jurídica que se encargará de dar seguimiento a cada uno de los casos, asignarlo al área encargada internamente para el trámite y la gestión de estos casos. Por otra parte, otras vistas del sistema serán para el usuario administrador. El usuario externo simplemente radica y consulta, como ya lo hemos dicho, pero el usuario interno puede generar reportes, ¿sí? Puede gestionar el radicado. Entonces, ¿qué pasa en la gestión de radicados? Puede ver el número del radicado, si tiene anexos, ¿sí? Puede asignarlo a un área encargada y puede actualizar el caso, ¿sí? También puede imprimir reportes. ¿Qué pasa con estos reportes? Estos reportes pueden ser filtrados por la fecha, ¿sí? Por un rango de fecha de inicio, fecha fin. También pueden generarse reportes filtrados por la gerencia encargada del caso o destinada para la gestión del caso. Puede filtrar por el estado del caso, un caso que esté pendiente, un caso que esté solucionado, una cantidad de casos que estén solucionados en cierta cantidad de tiempo o en total, los que estén en estado pendiente o los que estén atrasados. Entonces puede consultar el estado de los casos. Puede imprimir estos reportes o puede exportarlos a un archivo plano. Esta vista sería para el usuario externo, ¿sí? Vista de usuario externo, que consulta su caso. Puede descargar el archivo. Digamos que una de las respuestas de gestión tiene un archivo, puede descargarlo, puede anexar más documentos si el estado de su caso es que requiere anexar más documentos, o puede ver, ¿sí?, en línea en archivo PDF los documentos o los resultados del caso. Puede imprimirlos o puede simplemente regresar a la pantalla inicial. Diagramas de procesos del negocio. Bueno, el diagrama de procesos vamos a dividirlo en tres procesos: el del administrador, el de la gestión de radicados y los reportes. El de administrador es el proceso de login, donde el usuario ingresa sus credenciales, usuario y contraseña. Este es validado por el sistema, ¿sí? Si el usuario y contraseña son correctos, va a iniciar la sesión, y si no, va a retroceder y no va a permitir el ingreso, o también puede restablecer ese usuario y esa contraseña. Es un proceso de logueo normal y muy común. El proceso de gestión de radicados lo vamos a dividir en dos partes. Uno sería la consulta de los radicados que realiza el administrador del sistema. Como ya lo habíamos mencionado, es la persona del área jurídica encargada de revisar los casos para su gestión. Y la otra gestión del radicado es la consulta que hace el usuario externo. Entonces digita el número, consulta el radicado, visualiza la respuesta que tiene del PQR y imprime su respuesta si es necesario imprimirla, y si no, pues bueno, sale el sistema. Otro diagrama del proceso, otra parte del diagrama de procesos del negocio es la de reportes. El usuario interno o administrador ingresa al sistema, selecciona el tipo de reporte y establece el filtro para ese reporte por fecha, por tipo de caso, ¿sí?, por el estado del caso, ¿sí? Se selecciona las opciones de filtros, genera el reporte que solicita y puede imprimirlo, exportarlo o archivarlo. Ese es el diagrama de casos de uso, ¿sí?
donde vemos más técnicamente el mismo proceso que vimos en el diagrama del negocio. Restricciones del sistema. La herramienta debe ser manejada en Windows 7 o superiores, lenguaje y tecnologías de uso HTML o PHP y una interfaz para ser usada en la web. Suposiciones y dependencias. Los equipos en los que se puede implementar la herramienta deben cumplir con los requisitos antes mencionados para garantizar el buen funcionamiento de la herramienta. Evolución previsible del sistema. Una adaptación de la herramienta para que los usuarios externos radiquen en línea sin tener que ir a las oficinas de la entidad, puedan consultar el estado del caso sin tener que esperar a que una persona o un funcionario dé respuesta a su trámite. Requisitos del sistema. Requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Como requisitos funcionales tenemos la autenticación de usuarios para el ingreso a la herramienta. Este requisito los usuarios deben identificarse en la herramienta para poder ingresar, deben tener las credenciales. Es una prioridad alta y es esencial. Requisito funcional 2, radicación de los casos. Los usuarios externos deben ingresar los datos al sistema y generar un número radicado. Requisito funcional consulta. Los usuarios externos ingresan el número radicado y pueden consultar el estado del caso. Requisito funcional 4, que es actualizar. El auxiliar jurídico consulta el radicado y decide el área encargada de la gestión, le da respuesta al caso y actualiza el sistema. Requisito 5, requisito funcional 5, imprimir. El usuario externo imprime el resultado del caso. Requisito funcional 6, el reporte. La herramienta podrá generar reportes por cantidad de radicados, por fecha, por tipo del caso según el área encargada. También puede imprimir reportes por el estado del caso. Requisito funcional 7, exportar un archivo plano. El sistema no solamente necesita imprimirlo, también puede exportarlo a un archivo plano para ser filtrado o para ser almacenado, incluso para ser enviado por otro medio. Requisitos no funcionales. Requisitos de rendimiento. Garantiza el diseño de las consultas u otros procesos o procesos que no afecten el desempeño de la base de datos ni el tráfico en la red. Requisitos de seguridad. Hay que garantizar la seguridad, la confiabilidad y el desempeño de la herramienta a los diferentes usuarios que estarán conectados de forma simultánea. En ese sentido, la información almacenada en registros podrá ser consultada y actualizada por los diferentes usuarios y de manera simultánea sin que esto afecte el rendimiento de la herramienta. Fiabilidad. La herramienta debe tener una interfaz amigable, sencilla con el usuario. La interfaz de usuario debe ajustarse a la página web, debe conservar la estructura de la página, los colores institucionales y esta herramienta se alojará como un módulo complementario, ¿sí?, sin afectar la estructura de la página. La disponibilidad. La disponibilidad de la herramienta será 24/7, es decir, va a estar funcionando todo el tiempo. Mantenibilidad. La herramienta debe contar con un manual de usuario y de sistema que permita entender fácilmente el funcionamiento y de lo posible adaptarse a mejoras futuras. Y debe ser portable. La herramienta será implantada bajo la plataforma Windows. Esta herramienta funcionará instalada en un servidor que seguramente será el servidor web de la entidad. Cordial saludo. Mi nombre es Edison Ortiz, ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Francisco Paula Santander. A partir de ahora les empezaré a hablar del framework TOGAF y la aplicación dentro del proyecto aplicado dentro de la Cámara de Comercio de Cúcuta. TOGAF es un marco de trabajo de arquitectura genérico dirigido para acelerar el desarrollo consistente de la arquitectura empresarial. Puede ser usado con diferentes métodos y herramientas para crear un costo-beneficio y utilizar eficientemente varios recursos de la empresa. La primera versión del TOGAF fue introducida en 1995, basada en el marco de trabajo de arquitectura técnica para la gestión de información, por sus siglas en inglés TAFIM, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Existen varias clases de arquitectura que cubre TOGAF. TOGAF cubre el desarrollo de 4 tipos de relacionados de arquitectura. Estos 4 tipos de arquitectura son comúnmente aceptados como subconjuntos de una arquitectura empresarial, los cuales TOGAF está diseñado para soportar. En la siguiente tabla vemos esas arquitecturas. Tenemos arquitectura del negocio, la estrategia del negocio, gobierno, organización y procesos clave de la organización. La arquitectura de datos, que es la estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización y sus recursos de gestión de datos. La arquitectura de aplicación, un plano de las aplicaciones individuales a implementar, sus interacciones y sus relaciones con los procesos de negocios principales de la organización. Arquitectura tecnológica, las capacidades de software y hardware que se requieren para apoyar la implementación de los servicios de negocios, datos y aplicación. Esto incluye infraestructuras del IT, capa de mediación, redes, comunicaciones, procesamiento y estándares. El ADM es el resultado de las contribuciones de numerosos profesionales de la arquitectura y constituye el núcleo del TOGAF. Es un método para obtener arquitecturas empresariales que son específicas para la organización y está especialmente diseñado para responder los requerimientos del negocio. ¿Qué describe el ADM? El ADM describe un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar la arquitectura empresarial. Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles, como negocio, aplicaciones, datos, tecnología, que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de requerimientos se aborden adecuadamente. Y un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de la arquitectura. Las fases que cubre el ADM son las siguientes. Fase preliminar. La fase preliminar ya fue abarcada por nuestro compañero el ingeniero Willington Ortiz al inicio de la presentación. La gestión de requerimientos ya es la que se subdivide en 8 etapas. La gestión de requerimientos, esta fase asegura que todas las etapas del proyecto de la arquitectura empresarial esté basado sobre los requerimientos del negocio. La fase A es la visión de la arquitectura, donde se define el alcance de la visión deseada y las partes interesadas. La fase B, que es la arquitectura del negocio, se identifican las brechas entre la línea base y futura de la arquitectura. La fase C, que es la arquitectura de sistemas de información, es donde se identifican las brechas entre arquitectura de datos y aplicación. En la fase D, la arquitectura tecnológica, se desarrolla la línea base y objetivos para la tecnología. En la fase E, oportunidades y soluciones, el mapa de ruta integrado para los cambios es construido, es decir, los componentes candidatos de las 3 fases anteriores son identificados para el plan inicial de la implementación. En la fase F, plan de migración, en esta fase se hace un análisis de costo-beneficio del riesgo. En la fase G, gobierno de la implementación, se hace vista arquitectural para asegurar que los proyectos se den conforme a la arquitectura. Y en la fase H, gestión de cambio de la arquitectura, es el monitoreo continuo de la arquitectura para que responda a las necesidades de la empresa. Con este marco teórico, con esta teoría de lo que es el framework TOGAF y sus diferentes fases, empezaremos a mostrar los resultados que se dieron en la implementación de la solución al proyecto de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Empecemos con la gestión de requisitos. Fase A, visión de la arquitectura. Esta fase describe las siguientes tareas. Primero, la identificación de preocupaciones y requerimientos del negocio. Aquí vamos a establecer el proyecto de la arquitectura. Vamos a formalizar el proyecto basado en el alcance del mismo y la versión inicial del cronograma del plan de implementación de la arquitectura empresarial. Se va a desarrollar una aplicación que permita la consulta de los casos de radicados mediante el sitio web de la Cámara de Comercio de Cúcuta en su página web. Vamos a identificar a los interesados, o sea, las preocupaciones y los requerimientos del negocio. Con los grupos de interés vamos a realizar y vamos a identificar qué preocupaciones o qué intereses requiere la entidad.
Entre los interesados tenemos los interesados internos como la junta directiva, el presidente ejecutivo, los directores, y en los externos tenemos los empresarios, los afiliados y los usuarios de otros servicios que usan esta plataforma. La siguiente tarea es la definición del alcance. Ahí vamos a evaluar la preparación de la transformación del negocio teniendo en cuenta los resultados de la investigación preliminar para ejecutar el proyecto. Se concientizará al equipo de trabajo y se va a preparar la tecnología y los procesos. Vamos a definir el alcance, o sea, vamos a refinar el alcance del proyecto teniendo en cuenta las nuevas variables identificadas. La arquitectura está diseñada únicamente para que el proceso de gestión de erradicación de PQRs y consultas del estado del caso del radicado implementado en el sitio web de la Cámara de Comercio. La siguiente tarea es la elaboración de objetivos, limitaciones y motivación del negocio. Vamos a elaborar los objetivos del negocio, motivaciones del negocio. Vamos a documentar los objetivos. La siguiente tarea es la elaboración de objetivos, limitaciones y motivaciones del negocio. Ahí vamos a documentar los objetivos del negocio, los motivadores y las restricciones de la arquitectura empresarial. Para esto es importante conocer la entidad, sus procesos internos, su normativa, su misión, visión, entre otros. Vamos a evaluar las capacidades del negocio, donde vamos a realizar encuestas que permitan sondear el impacto de los servicios ofrecidos a los usuarios, tanto internos como externos. Vamos a definir un objetivo de arquitectura empresarial, identificar la capacidad del equipo de trabajo, vamos a identificar los recursos físicos y económicos requeridos para la implementación y buscamos la excelencia en los servicios y en las tecnologías de información. Después vamos a hacer, la siguiente tarea es confirmación de los principios de la arquitectura. Vamos a documentar y formalizar esos principios de la entidad. En el desarrollo de visión de la arquitectura, vamos a realizar con los funcionarios enterados de los procesos que se desarrollan en la entidad para establecer la visión de la arquitectura de la entidad y documentar esa visión. La siguiente tarea es la definición de la propuesta de valor de la arquitectura, TOBE. Vamos a identificar los indicadores de control requeridos para la adecuada implementación del negocio. Después sigue la elaboración de los KPIs. Vamos a establecer con los interesados los riesgos asociados a la transformación del negocio, elaborar un plan de mitigación para los riesgos identificados, establecer un plan para la gestión de riesgos. Los KPIs de diversas áreas de la empresa, entre las que se pueden mencionar compras, ventas, logística y servicio y atención al cliente. De esta manera, mide las condiciones para el rendimiento y el desempeño. Posteriormente, vamos a hacer la identificación de los riesgos de transformación del negocio y las actividades de mitigación. Los ingenieros de sistemas somos gestores del cambio de manera permanente. Proveer un continuo monitoreo y un proceso de gestión de cambio, monitorear el negocio y la capacidad de gestión. Pasamos ahora a la fase B, arquitectura del negocio. Dentro de ellas tenemos el producto principal de esta fase, corresponde al documento de la definición de la arquitectura del negocio que apoye la visión de la arquitectura desarrollada en la fase anterior. Los pasos a seguir en esta fase son la descripción de la arquitectura del negocio actual asociada al proceso de gestión académica. Tenemos las siguientes tareas a desarrollar en esta fase. Desarrollo de la arquitectura del negocio AS-IS. Modelar y documentar los procesos de negocio teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas involucradas en la ejecución de estos. Es importante identificar la herramienta que permita a la organización un modelo fácil y realizar y comprender. La siguiente tarea es el desarrollo de descripción de la arquitectura de negocio. Vamos a definir un objetivo específico para la arquitectura del negocio donde se reflejen los principios de la arquitectura empresarial. Documentar el dominio del negocio teniendo en cuenta la base del conocimiento que contempla las normativas. Como se mencionó anteriormente, la arquitectura del negocio está compuesta de dos vistas, la motivacional y la del negocio como tal. La siguiente es la realización del análisis de las brechas. Vamos a identificar las brechas particulares del dominio de negocio, realizar el análisis de esas brechas, para después tener la siguiente tarea que es la definición del plan itinerario. Trazar un plan de trabajo donde se contemple la ejecución de las brechas específicas en este dominio
que se adhiera al plan del proyecto de implementación de la arquitectura empresarial. Trabajar en estrategias de gestión del cambio para mitigar los impactos potenciales que se puedan llegar a presentar en la implementación de la capa de dominio de negocio. Y el último paso, la última tarea de esta fase B, es la creación del documento de definición de la arquitectura del negocio. Vamos a elaborar entonces una lista de chequeo que nos permita asegurar la implementación completa de la arquitectura. Realizaremos talleres de lecciones aprendidas para tenerlas en cuenta en la siguiente interacción. Vamos a realizar la formalización de la documentación de la arquitectura del negocio, teniendo en cuenta la base del conocimiento para detallar y establecer un plan de mejora continua, implementando otro tipo de gestiones contempladas por la ley. Eso nos da paso a la fase C, que es la arquitectura del sistema de información. El producto principal de esta fase corresponde al enfoque de arquitectura de datos y aplicaciones. La arquitectura de sistemas es la misma arquitectura de aplicaciones y hace referencia a todas las aplicaciones que apoyan los procesos de negocio dentro de la empresa, ayudando así a automatizarlos. Dicha arquitectura se divide en dos vistas, la vista de datos y la vista de aplicaciones. En el modelo no se encuentra la vista de datos por consideraciones éticas y de privacidad de la entidad. Por razones de seguridad, no se pudo tener acceso a la información más específica sobre la estructura y los modelos de las bases de datos que guardan información sensible de los usuarios que interactúan con el sistema. Sin embargo, llevaremos a cabo los siguientes pasos. Desarrollo de la arquitectura de datos y aplicación AS-IS. Vamos a definir un objetivo específico para la arquitectura de datos y aplicaciones donde se reflejen los principales principios de la arquitectura empresarial. Modelar y documentar los datos y las aplicaciones del negocio, teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas involucradas en la ejecución de estos. Ojo, es importante identificar la herramienta que permita a la organización un modelo fácil de realizar y de comprender. La siguiente tarea es el desarrollo de descripción de la arquitectura de datos y la aplicación. Vamos a documentar el dominio de datos y aplicaciones teniendo en cuenta la base del conocimiento que contempla las normativas, estándares, guías, entre otros. La Cámara de Comercio de Cúcuta apoya sus procesos de negocio haciendo uso de la aplicación CONGS-PQR para satisfacer la necesidad inmediata de consulta de los estados radicados, que actualmente se realiza por medio de un mensaje y no puede ser consultado en línea. A su vez, se integra con un conjunto de aplicaciones y módulos para facilitar la realización de los demás servicios ofrecidos por la entidad, administrativas y financieras, logrando eficiencia y eficacia a la hora de alcanzar los objetivos del proceso de gestión. Haciendo uso de las TIs que se encuentran disponibles actualmente y en constante evolución, ya que la dirección de la TI lidera el plan de la transformación digital que impulsa no solo dentro de la entidad, sino también como proyecto de integración del sector económico regional. Todos los aplicativos de la entidad funcionan bajo una arquitectura de 3 niveles. Siguiente tarea es la realización del análisis de brechas. Vamos a identificar las brechas particulares del dominio de datos y de aplicaciones. Trazar un plan de trabajo donde se contemple la ejecución de las brechas específicas para este dominio, que se adhiera al plan del proyecto de implementación de arquitectura empresarial. Posteriormente pasaremos a hacer la definición del plan itinerario. Vamos a trabajar en estrategias de gestión del cambio para mitigar los impactos potenciales que se puedan llegar a presentar en la implementación de la capa de dominio de datos y aplicaciones. Realizar actas de documentación del trabajo realizado teniendo en cuenta los resultados identificados y las medidas requeridas si no se logran los objetivos. Posteriormente pasaremos a la reunión de la revisión formal de los interesados. Realizaremos los talleres y actividades para asegurar que los interesados tengan conocimientos necesarios para implementar la arquitectura, asegurar la implementación y la documentación de todos los componentes necesarios para finalizar el dominio de datos y aplicaciones. Y por último, crearemos el documento de definición de arquitectura de datos y la aplicación, donde realizaremos la formulación de la documentación de la arquitectura de aplicaciones teniendo en cuenta la base del conocimiento para detallar y establecer la mejora continua, elaborar la lista de chequeo que permita asegurar la implementación completa de la arquitectura y realizar un taller de las lecciones aprendidas para tenerlas en cuenta en la interacción. Un saludo fraterno para todos. Mi nombre es
Pedro José Jaime Beltrán, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, continuando con el ADM, que es un método para obtener arquitecturas empresariales que son específicas para una organización, en nuestro caso la Cámara de Comercio de Cúcuta. Continuamos el desarrollo en la fase D, que corresponde a la arquitectura tecnológica. La arquitectura tecnológica no es otra cosa que el producto principal de esta fase D y que corresponde a la arquitectura tecnológica que permite describir la infraestructura para las TI, para los sistemas de información que apoyan los procesos del negocio y también para las redes y los artefactos de almacenamiento de datos. La arquitectura tecnológica está compuesta, en primer lugar, por el desarrollo de arquitectura de servicios de tecnología. En este proceso tenemos que definir un objetivo específico para la arquitectura tecnológica donde se reflejen los principios de la arquitectura empresarial. De igual manera, tenemos que modelar y documentar la tecnología del negocio, teniendo en cuenta los puntos de vista de las personas involucradas en la ejecución de estos. Y no olvidar la transformación digital, que está liderada por la dirección de las TI y tiene como objetivo ser aliado estratégico en el logro de las metas institucionales, implementando tecnologías, estándares y herramientas informáticas de última generación, siguiendo un plan estructurado que asegure servicios ágiles y oportunos con integridad, calidad, seguridad en la información, con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y el uso adecuado de la infraestructura de la entidad. Para este paso es fundamental el uso y la apropiación de la tecnología. La dirección de los TIs en la Cámara de Comercio de Cúcuta monitorea de manera periódica el uso y apropiación de la tecnología en las entidades respecto a las herramientas que tienen los usuarios para el desarrollo de sus funciones. Me refiero como al portal de Office 365, los servicios de Chain, OneDrive, Sky Empresarial, entre otros. De igual manera, es importante tener en cuenta la satisfacción de los usuarios de la mesa de ayuda. Al cierre de cada incidencia o solicitud de la mesa de ayuda, el sistema envía un correo al usuario solicitante con una encuesta de satisfacción, donde se evalúa el servicio recibido por parte del personal de dirección de TI. De igual forma, periódicamente se consolida la información para sus respectivos análisis. ¿En qué consiste estos análisis? Tienen que evaluar los sistemas de información. La Cámara de Comercio de Cúcuta cuenta con los siguientes sistemas: el directorio activo, el firewall, los proxies, la mesa de ayuda, los antivirus, la telefonía IP, las plataformas SAN, entre otros. De igual manera, también se cuenta con sistemas misionales, que son los sistemas misionales de gestión. Entre otros, posee Mercurio JSP7, el Censo y los sistemas misionales de prestación. También los servicios de información digital incluidos por los portales, donde está la página web, los canales de internet principal y secundario y la intranet, y los sistemas de direccionamiento estratégico. Al igual se evalúan los servicios tecnológicos. Los servicios tecnológicos son los que prestan en la dirección de TI y están definidos dentro de las siguientes categorías. Está la categoría de estrategia de gobierno, la categoría de red local, que en la Cámara de Comercio de Cúcuta cuenta con 13 centros de telecomunicaciones bien distribuidos en la oficina principal y en las diferentes sedes. Estos centros se encuentran ubicados con sus respectivos switches y en general todos los elementos de conectividad de la red de datos. Es importante aclarar que en el documento anexo a esta presentación se encuentran identificados y descritos todos los elementos de hardware que se utilizan para la parte de telecomunicaciones. Me refiero a los switches, está su respectiva configuración, la identificación, su respectiva ubicación. Bueno, siguiendo con la arquitectura tecnológica en la fase D, entramos al desarrollo de la descripción de la arquitectura de servicios de tecnología. En esta parte se documenta el dominio tecnológico teniendo en cuenta la base de conocimiento que contemplan las diferentes normativas. A nivel de infraestructura tecnológica en la Cámara de Comercio de Cúcuta se cuenta actualmente con una plataforma SAN con alta disponibilidad.
Esta plataforma también en el trabajo escrito se describe completamente los componentes físicos de esta plataforma, dónde están ubicadas en las diferentes sedes, en el edificio Cámara de Comercio de la Torre A, en el edificio de la Cámara de Comercio de la Torre B y en el edificio de la Cámara de Comercio que está ubicado sobre la avenida Cero. En el documento se muestra la arquitectura tecnológica que poseen nuestros racks y la infraestructura primaria y secundaria que hay dentro de estos edificios. También podemos contar con la conectividad de red de almacenamiento. Para la conectividad de la red de almacenamiento SAN se utilizaron interfaces de fibra de canal de 8 GB, interconectando entre los diferentes equipos que conforman la solución. Para la conexión ISL entre los dos sitios se reutilizaron las fibras monomodo existentes de la infraestructura que habían presentes desde un principio. Cabe resaltar que la arquitectura tecnológica que soporta y da apoyo al proceso de gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en ella se puede observar la red utilizada y la seguridad empleada para la prevención de ataques o intrusiones informáticas por terceras personas ajenas al sistema. De igual modo se puede observar los sistemas operativos en los cuales se encuentran los servidores de las aplicaciones, así como una de las bases de datos y qué conexiones permiten el flujo de información entre ambos. Como tercero punto en esta fase de la arquitectura tecnológica tenemos la realización de análisis de brechas. En esta parte es importante identificar las brechas particularmente del dominio de la tecnología y realizar el análisis de brechas, al igual que trazar un plan de trabajo donde se contemple la ejecución de las brechas específicas para este dominio, que se adhiera al plan del proyecto de implementación de arquitectura empresarial. Ahora vamos a ver la definición del plan itinerario. Para esto es importante trabajar en las estrategias de gestión del cambio para mitigar los impactos potenciales que se puedan llegar a presentar en la implementación de la capa o dominio de datos y de aplicaciones. Igualmente, se tienen que realizar actas de documentación de trabajo teniendo en cuenta los resultados identificados y las medidas requeridas si no se logran los objetivos. Bueno, ahora continuamos con el desarrollo de la fase E. La fase E es de oportunidades y soluciones. El mapa de ruta integrado para los cambios en esta fase tiene que ser construido, es decir, los componentes candidatos de las tres fases anteriores son identificados para el plan inicial de implementación. En la fase E contamos en primer lugar con la examinación y consolidación de resultados de análisis de brecha, que no es otra cosa que acá se debe establecer un valor para priorizar la implementación de las arquitecturas y las brechas identificadas, teniendo en cuenta las hojas de ruta de cada dominio y del proyecto de implementación de la arquitectura empresarial. De igual forma se debe definir las interacciones de gestión para el plan de implementación. Luego pasamos a la consolidación de requerimientos entre funciones de negocios relacionadas. Acá es importante examinar las necesidades de los recursos, el tiempo del proyecto y la disponibilidad. De igual forma se debe establecer las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos de cada dominio de la arquitectura empresarial, basados en el alcance y la planeación definidas en la fase preliminar. La consolidación de requerimientos de interoperabilidad no es otra cosa que identificar las interacciones requeridas para la implementación y migración entre los involucrados de la arquitectura empresarial, teniendo en cuenta el plan de comunicaciones previamente definidos en la fase preliminar. Ahora hablamos de la confirmación de la matriz de riesgos de transformación del negocio. En esta matriz de riesgos de la entidad se toman en cuenta las perspectivas, que son los grupos de interés, los clientes, la efectividad interna, la innovación y el aprendizaje. Se trazan los objetivos para cada perspectiva y se relacionan con los procesos para cada objetivo.
y se definen los factores claves de éxito y los indicadores de desempeño. Ahora, vamos a ver de qué se trata la formulación de estrategias de implementación y migración. Acá es donde se le da la prioridad a los proyectos de migración a través de la realización de una validación de costo contra beneficio y evaluación de riesgos. Y se debe priorizar el proyecto teniendo en cuenta la hoja de ruta establecida basada en el costo-beneficio y la evaluación del riesgo. La construcción de paquetes de trabajo principales. En esta etapa se asigna un valor en el negocio por cada paquete de trabajo y se establece un valor para priorizar la implementación de la arquitectura y las brechas identificadas. Ojo, teniendo en cuenta las hojas de ruta de cada dominio y del proyecto de implementación de la arquitectura empresarial. La identificación de arquitecturas de transición nos ayudan a confirmar la hoja de ruta de la arquitectura y actualizar la documentación de la arquitectura, y así asegurar y divulgar la hoja de ruta de arquitectura en los diferentes equipos. Es muy importante documentar las actualizaciones de la arquitectura empresarial. Ahora avanzamos a la fase F, el plan de migración. El plan de migración cuenta con las siguientes tareas: reuniones de socialización de paquetes de trabajo. No es otra cosa que realizar talleres de sensibilización en los grupos de trabajo para asegurar el cumplimiento de los requerimientos planteados y documentar el plan de implementación y migración teniendo en cuenta todos los requerimientos establecidos por la entidad. La estimación de recursos de tiempos y medios de entrega se refiere a establecer las necesidades del proyecto teniendo en cuenta los requerimientos en cada dominio de la arquitectura, basados en el alcance y la planeación definidas en la fase preliminar. Se deben estimar las necesidades de los recursos, tiempos del proyecto y su disponibilidad. Ahora, la priorización de proyectos bajo criterios de costo-beneficio y validación de riesgos. En él se deben asignar un valor en el negocio para cada paquete de trabajo y se debe priorizar el proyecto teniendo en cuenta la hoja de ruta establecida, basados en el costo-beneficio y la evaluación del riesgo. Es importante hacer un análisis financiero. La confirmación del plan itinerario de la arquitectura. En esta tarea es importante confirmar la hoja de ruta de la arquitectura y actualizar la documentación de la arquitectura. Todo esto son procesos que son procesos iterativos. El complemento del plan de implementación y migración. Acá se debe documentar las actualizaciones de la arquitectura empresarial. De igual manera, también se tiene que documentar el plan de implementación y migración teniendo en cuenta todos los requerimientos establecidos por la entidad. Continuamos con la fase G, que es la gobernabilidad de la implementación. Esta fase G consta de 4 o 5 tareas. La primera tarea es reuniones de confirmación de alcance y prioridades de la implementación. En esta tarea se debe realizar un control para asegurar el despliegue de la gestión requerida para realizar la arquitectura empresarial, teniendo en cuenta los recursos del proyecto y la planeación previamente definida. La segunda tarea es la identificación de recursos y habilidades requeridas para la implementación. Acá se realiza un control que permita identificar las habilidades de los recursos del proyecto. Ojo, es muy importante tener en cuenta que este control debe ser posterior a los talleres de entendimiento y sensibilización. Esto se hace generalmente después de los talleres. Se realizan actas y planes de acción que estén asociados a este control. Ahora, el desarrollo de implementación de soluciones. En él se deben realizar controles que aseguren la operación de la arquitectura de negocio, los datos, las aplicaciones y la tecnología. La tarea de realización de revisiones para garantizar conformidad en la arquitectura empresarial destino
se refiere a la realización de controles en cada una de las fases. Es importante aclarar que no debemos olvidar adicionar estos controles en la planeación de la implementación de la arquitectura empresarial, dado que estos controles podrían estar asociados a listas de chequeo como las definidas en la fase de implementación de los dominios. Ahora, la revisión y cierre de implementación es donde se finaliza la arquitectura empresarial, cumpliendo con los requerimientos especificados por la institución y trabajando en acciones de mejora continua para el control. Todas estas acciones deben ser documentadas en actas que permitan asegurar un futuro seguimiento. Por último, tenemos la fase H, la administración al cambio. La primera tarea en esta fase es la implementación de mecanismos de supervisión. ¿Cómo se implementan los mecanismos de supervisión? Se tiene que implementar herramientas de monitoreo. Se deben asegurar el cumplimiento del objetivo del proyecto siguiendo lo planeado en el cronograma. Esto podría ser soportado manualmente o no necesariamente debe estar asociado a herramientas tecnológicas. Se debe hacer una administración de sistemas de información. Dentro de las responsabilidades de la dirección de la tecnología se encuentra la de documentar los procedimientos que coordinan la gestión realizada. Referente a esto, se cuentan con diferentes procedimientos que describen paso a paso la administración de los servidores realizada por los ingenieros del área, tales como procedimientos de backup, actualización de servidores, instalación de aplicativos, acceso a los sistemas, manual de contingencia, entre otros. Todos orientados por el sistema de gestión de calidad de la entidad y alineados con la política de seguridad de información. La gestión de riesgos. En ella se deben tener en cuenta los riesgos particularmente de cada dominio y del proyecto, y con esto asegurar la gestión y en los casos que se requiera realizar acciones de mitigación. El informe de gestión de cambio de arquitectura. Este informe nos puede proporcionar análisis para la gestión del cambio. En él se deben documentar la gestión del cambio teniendo en cuenta las variables identificadas en cada dominio documentado de la arquitectura empresarial. El desarrollo de requerimientos de cambio. En él se deben establecer el valor de los procesos realizados. Al igual que se estima el valor de los artefactos realizados, es importante identificar el valor de los procesos requeridos para la implementación de la arquitectura empresarial. Esto nos ayuda a priorizar y así establecer las acciones necesarias. Al finalizar la arquitectura empresarial, cumpliendo con los requerimientos especificados por la institución y trabajando en acciones de mejora continua para el control, todas estas acciones deben ser documentadas en actas que permitan asegurar un futuro seguimiento. Se tiene que realizar un taller de lecciones aprendidas, donde se contemplen todas las necesidades identificadas en la implementación realizada. Al igual que la anterior tarea, es importante para el control asegurar la documentación de estos resultados en actas que permitan realizar un seguimiento para la siguiente iteración. Hola de nuevo, soy Willington. A continuación vamos a ver entonces las conclusiones de nuestro proyecto. Los lineamientos estratégicos de la Cámara de Comercio de Cúcuta están orientados a la prestación de un servicio de calidad al sector empresarial de la región y a la creación de valor, fomentando el desarrollo productivo e innovación. Al desarrollar la matriz DOFA de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se logra evidenciar la necesidad de liderar eventos que permitan alcanzar nuevos mercados para garantizar la supervivencia de la industria local y el crecimiento empresarial de la región. La aplicación del modelo TOGAF permite a la Cámara de Comercio de Cúcuta establecer un enlace entre su modelo de negocios y el uso de las TI, en este caso en particular a través de la integración de los radicados de PQR integrados a su sitio web. El uso de las buenas prácticas que proporciona la metodología de TOGAF permite determinar que la Cámara de Comercio de Cúcuta está en la capacidad de establecer, asignar roles, tareas y procesos específicos soportados en las diferentes herramientas para que los procesos de la empresa se aprecien como un todo y no como partes independientes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones
juegan un papel fundamental dentro de las empresas, ya que apoyan los procesos de negocio y generan ventajas competitivas en el mercado. Por tanto, es importante que la empresa promueva internamente su uso y apropiación. Gracias.